Listo. Bueno, estamos en la cuarta semana de este segundo bloque o cuarto bloque, segundo del segundo quimestre o cuarto bloque general del año. Y estamos dentro del tiempo asignado. Tenemos que tener en cuenta que este bloque tiene dos unidades. La una es energía térmica, la unidad 5, y la otra es la unidad 6, ondas, el sonido y la luz. Sí, entonces tenemos las fechas respectivas correspondientes y en orden. El objetivo es comprender. Disculpe, licenciado, que le interrumpa, ya tomó lista por si acaso. Sí, Es que yo entré un poquito tarde, es que tuve un inconveniente con mi internet, lice. ¿quién es? Chiriboga primero, Belis. A ver, Chiriboga, ya le pongo ahorita mismo. Listen y Muchas Torres gracias. también. Y a Torres, Torres de primero a... De la. Ya, ya listo, ya les puse a los dos. Bueno, Muchas gracias. ¿Y eso qué es, licen? perdón, ¿Y eso qué es? Dice lo que estamos viendo ahorita. planificación, dice microcurricular priorizado, dice, ¿qué es eso? Eso justo les estaba explicando que esta es la planificación que hacemos para todos los bloques. Y ahorita estamos en el cuarto bloque y este cuarto bloque está compuesto de la unidad 5 y la unidad 6. Así se planifica para poder tomar todos los temas dentro del bloque, en este caso del bloque final de este año. Entonces, actualmente estamos en unidad 5, energía térmica. También aquí podemos ver las fechas de inicio y de finalización del bloque, que dice que es del 19 de abril al 30 de junio. Y estamos en la cuarta semana. Entonces, de acuerdo a esto, estamos dentro del tiempo y el objetivo de la unidad es comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes de la física para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y mundial y plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que se enfrenta la sociedad. Es decir, en otras palabras, como sabemos, la física es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y en este caso estamos estudiando la física de primer año BGU, en la que se explican los fenómenos básicos de la física y cómo se tratan a través de las fórmulas que fueron descubriendo científicos a su debido tiempo. El objetivo específico de esta unidad es explicar mediante la experimentación el equilibrio térmico, lo que hemos venido viendo que en ejemplos prácticos de que pueden pasar en el hogar con, por ejemplo, el agua, el hielo, el fuego, hervir, también el termómetro, la temperatura de los cuerpos y así por el estilo. Entonces ahí estamos viendo calor específico, también la temperatura de equilibrio, que vamos a ver ahora más sobre ese tema. Y habla de que las destrezas que vamos a obtener cuando terminemos de ver esto es saber analizar que la variación de temperatura de una sustancia que no cambia de estado es proporcional a la cantidad de energía añadida o retirada de la sustancia y la constante de proporcionalidad. Todo eso vamos a ir viendo. Los indicadores es que van a ser capaces de analizar la temperatura por medio de sus partículas y experimentar la ley cero de la termodinámica usando conceptos de calor específico, calor latente, temperatura de equilibrio. Varios de los conceptos que hemos estado viendo todo este tiempo. Esto tiene que ver con lo que es la parte inicial de la clase, que es centrarnos en la planificación. ¿Por qué menciona que es un currículum priorizado? Porque, como ustedes comprenderán, ya no es lo mismo que cuando íbamos a clases en donde teníamos 3 bloques en cada quimestre. Ahora ya solo tenemos 2 bloques en cada quimestre y hay que ver lo más importante o lo más relevante de cada materia. Esta sería la parte inicial, el tema que vamos a ver hoy día y el material que les voy a mostrar a continuación. Les voy a compartir.
Dice primero física, bloque número 4, es el equilibrio térmico. Llegamos a esta parte importante, que es el equilibrio térmico, y es una explicación básica y fundamental en cuanto a esto. No se olvide que el día de hoy, esta semana, vamos a tener dos cosas que hacer, o dos deberes que hacer. El uno relacionado al equilibrio térmico y lo que esto significa, hacer un resumen de lo que vamos a ver inicialmente, y el otro hablando acerca de la dilatación de los sólidos. En el un caso la dilatación lineal, en el otro caso la superficial y en el otro caso la cúbica. Esto dice que explique en su cuaderno qué quiere decir esta dilatación de los sólidos y haga este cuadro de las dilataciones, es decir, simplemente transcribir esta parte de aquí. Esas son las dos tareas que hay para esta semana. Ahora, ya regresando para compartir el material de apoyo que se ha hecho en el presentador Canva, tenemos que ver que el equilibrio térmico tiene que ver, por ejemplo, el ejemplo más básico, fundamental y sencillo es cuando usted, por ejemplo, qué sé yo, le acerca, le pone agua fría al agua caliente y se hace agua temperada. El equilibrio térmico tiene que ver con eso, es decir, las dos aguas, la caliente y la fría, se mezclan y nos dan el agua temperada. El equilibrio térmico es que llegan a esta temperatura el agua, en donde ya el agua caliente se volvió un poquito más fría y el agua fría se volvió un poquito más caliente, de manera que ya ninguna de las dos sustancias que se mezclaron pierden o ganan temperatura, sino que ya se modificaron de acuerdo a las respectivas temperaturas y ahora están en equilibrio. Esto también tiene que ver, por ejemplo, cuando ponemos un hielo en el agua. Entonces el hielo va perdiendo temperatura, o en otras palabras, va subiendo su temperatura para que vaya haciéndose líquido. Y el agua en donde pusimos, esta en cambio va enfriándose un poquito de acuerdo a la temperatura del hielo. Llega un momento en el que el hielo se derrite y el agua que estaba más caliente se vuelve más fría. Ahí es donde ya se derrite completamente el hielo, donde ya está el equilibrio térmico, es decir, la temperatura, una parte ganó y la otra perdió temperatura, de tal manera que llegaron a estar en un equilibrio térmico. Esa es la explicación más básica. La explicación sencilla mediante ejemplos. Y ahora la identificación de este término en forma científica tiene que ver, por ejemplo, cuando ponemos un termómetro de mercurio en contacto con un cuerpo a elevada temperatura, observamos que se eleva el nivel del mercurio, es decir, cuando le ponen un termómetro debajo de la lengua, por ejemplo, que usted ve que va el mercurio elevándose hasta definir en qué temperatura está, por ese tubito de vidrio del termómetro se va elevando. Entonces ha aumentado el termómetro, el volumen, por efecto del incremento de temperatura. Ojo que aquí estamos hablando de volumen y cómo va incrementando. Esta es la dilatación que vamos a ver más luego. ¿Por qué se produce este efecto? Vamos a ver ahorita a continuación. Dice que este efecto se produce cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta la energía cinética de sus partículas y se amplían las vibraciones de estas. Entonces se expande, o en otras palabras, se dilata. De este modo aumenta la distancia entre partículas y el volumen del cuerpo, es decir, se vuelve más voluminoso el cuerpo en este caso. Más o menos haga usted referencia cuando bate algo, por ejemplo, la clara de un huevo. Le bate hasta que empieza a hacerse la espumilla o el rompope que le decimos. Entonces, eso es dilatación. Se fue expandiendo más el cuerpo este. Sí, esta es la dilatación a la que se refiere aquí.
y aquí dice que aumenta la distancia entre partículas y el volumen del cuerpo. El aumento del volumen que experimentan los cuerpos al elevar sus temperaturas se conoce como dilatación térmica. Ojo con esto, que es el término que vamos a estudiar ahora. Entonces, la dilatación térmica, como menciona ahí, afecta a todos los estados de agregación de la materia, aunque su magnitud depende de la intensidad de las fuerzas atractivas entre las partículas. Por eso, en los sólidos, donde estas fuerzas son más intensas, puesto que los sólidos, como ustedes saben, son más duros, la dilatación puede ser menor que en los líquidos y en estos mejor que en los gases, donde las fuerzas atractivas son particularmente inexistentes en el caso de los gases. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta todos estos términos. Otro ejemplo de cuando un cuerpo se expande es cuando hierve la leche. Ahí hay dilatación asimismo. Por medio de la temperatura va hirviendo hasta que se riega. Es decir, se hace esta dilatación y se expande el volumen de la leche hasta que se riega. Son algunos de los ejemplos básicos de dilatación. Después de esto tenemos entrando ya entrando o ingresando al término dilatación en los sólidos principalmente, que es el capítulo que veremos el día de hoy, habla acerca de que hay muchos puentes y edificios que ustedes pueden observar que tienen una ligera distancia entre uno y otro, a veces entre casas. Ustedes se fijan que una casa no está totalmente pegada a otra o un edificio totalmente pegado a otro. ¿Por qué? Porque hay que dar este rango de dilatación que menciona ahí. Este rango de dilatación que hace que a ciertas temperaturas se expanda más. Sí, al calentar un sólido, este experimenta una dilatación. En otras palabras, el sol que le está dando a un sólido puede hacer que éste se expanda en cualquier dimensión o en todas sus dimensiones, que depende del movimiento de la temperatura y del incremento de la temperatura y la naturaleza del sólido. Sin embargo, vamos a ver los tres tipos de dilatación a continuación. No sin antes, también un ejemplo que les puedo traer a colación es cuando, por ejemplo, ustedes cierran una puerta y a veces esa puerta a unas horas se abre solita, no hay cómo atrancarle a menos que le pongamos aldaba, pero en otras horas hace más calor y se ha dilatado esta puerta y ahora sí se atranca, es decir, ustedes le cierran y es más difícil cerrar. Entonces, esto es porque se ha dilatado o en otras palabras se ha expandido. Sí, esto sucede en todos los materiales y ahorita principalmente hablando de los sólidos, tenemos estos tres tipos de dilatación, que no es nada más ni nada menos que la dilatación en cuanto a la figura en la que estamos trabajando. Por ejemplo, en una varilla será dilatación lineal, en una plancha podrá ser dilatación superficial y en un cubo podrá ser dilatación cúbica. Sí, esto vamos a analizar siempre y a tener de acuerdo. Este es un fenómeno de la naturaleza que con la implementación de la temperatura o del calor hace que los cuerpos se dilaten. En este caso, hablando de cualquiera de los cuerpos, pero específicamente de los sólidos, en el caso de esta fórmula que estamos viendo en pantalla, y de estos tres tipos de dilataciones. Entonces, para hablar de la dilatación lineal, como pueden observar aquí, habla acerca de la variación de longitud del sólido, un incremento que experimenta la unidad de longitud al aumentar 1 grado centígrado de temperatura en determinado coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Ahora habla de la dilatación superficial y esto en cambio ya corresponde a la variación de la superficie, ya no solo de la longitud, sino tenemos por ejemplo una superficie plana. Puede ser esto una plancha de metal en donde cuando se le aplica calor, este se puede expandir
a lo ancho y a lo largo. Y es acerca de esto lo que habla la superficial. Y finalmente habla de la dilatación cúbica. La dilatación cúbica habla, como ustedes pueden observar ahí, dice a la variación de volumen del sólido. Esta variación de volumen del sólido, principalmente en un cubo, ustedes le aplican calor y asimismo ese cubo metálico puede ir cambiando de temperatura. No es algo que sea visible, pero uno se da cuenta que ha cambiado. En el caso de la puerta, ustedes abren a una hora y les resulta fácil abrir, mientras que a otra hora que ya se le ha aplicado calor o que el sol le está dando a esa puerta, es mucho más difícil abrir porque ya se dilató, se expandió y se remordió. Sí, esto sería en cuanto a estos principios. El segundo deber tan solo tienen que hacer eso, este cuadro de aquí y explicar lo que se acaba de mencionar. Entonces vamos a regresar un poquito a esto del documento. Ya está subido en el Edmodo y enviado a cada uno de ustedes. Tienen que presentar hasta el día domingo a las 6 de la tarde. Y como ustedes pueden observar ahí, la dilatación se puede dar en cualquier material, específicamente en esto de los sólidos. Ahí explica que una forma de darse cuenta es cuando se construye los edificios o las casas con un cierto margen de distancia, es decir, a veces son de 10 centímetros o 12 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando se dilaten no se choquen entre sí y también con efectos de los terremotos que asimismo no se choquen y se hagan daño los unos con los otros. Esto sería, jóvenes, por esta semana. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, voy a dejar de grabar.